Buonasera. Gradiremmo una risposta. Buonasera. Ecco, perfetto. È la prova vivente che ci siete. Buonasera, e sarei tentato di cominciare davvero con lo stesso titolo, di salutarvi, con lo stesso titolo che abbiamo dato a questa sessione degli incontri internazionali del festival di quest'anno. Bienvenidos en Narcolandia, perché il tema è stato individuato pensando come riferimento al Centro America, al Messico, probabilmente esteso anche alla Colombia e ad altri paesi dell'America Latina, però siamo davvero così sicuri, così certi che quando parliamo di Narcolandia il riferimento sia esclusivamente ai paesi di produzione o di inizio di quel percorso perverso e drammatico che è appunto caratterizzato dal narcotraffico nelle zone appunto del Centro America e del Messico. Davvero Narcolandia è circoscritta soltanto a quei paesi o non dobbiamo parlare di Narcolandia anche nei paesi di consumo delle stesse sostanze stupefacenti? E quindi se confrontiamo alcuni dati ci rendiamo conto di come in Italia il consumo delle sostanze sia aumentato, come ancora di più, al di là del consumo, siano aumentati i proventi, i profitti delle famiglie criminali in Italia. Se lo stesso Presidente della Commissione parlamentare antimafia, Giuseppe Pisanu, arriva a dire che le 3 principali organizzazioni criminali italiane, le 3 principali organizzazioni mafiose, 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra, accumulano profitti che raggiungono i 150 miliardi di euro in un anno. Per la verità, formulando la cosa, il Pisanu dice fatturano 150 miliardi, non fatturano nulla, anzi anche questo è drammatico. Anche noi siamo Narcolandia e forse Narcolandia non sono anche gli istituti finanziari e bancari che si arricchiscono sulla pelle delle vittime del narcotraffico, penso alle vittime terminali di questo turpe commercio appunto illecito, ma che traggono profitti altissimi. Se davvero la mole dei profitti è di questa entità, e non stentiamo a crederlo, evidentemente poi questi soldi sono riciclati, sono riutilizzati e attraversano i paradisi fiscali, costituiscono a volte addirittura la principale fonte di guadagno di alcuni istituti finanziari e bancari. Anche di questo vorremmo parlare in relazione a delle ipotesi che anche ultimamente sono state rilanciate di una diversa politica di contrasto al narcotraffico e che non sia soltanto la via repressiva. Anche perché quando parliamo di narcotraffico, e in maniera particolare per quanto riguarda i paesi del Centro America, compreso il Messico, ne parliamo in senso globale, cioè non soltanto in riferimento al traffico di droga, ma anche al traffico di esseri umani, anche al traffico di armi, delle armi che vengono utilizzate proprio per lo stesso narcotraffico. Noi dobbiamo pensare ad un'attività economica vera e propria che va sotto le stesse leggi dell'economia lecita che conosciamo, cioè la legge della domanda e dell'offerta. Noi in questo pomeriggio, in maniera particolare focalizzeremo la nostra attenzione sulla parte relativa all'offerta, non tanto alla domanda, quindi al consumo che avviene, quanto invece del traffico vero e proprio e quindi dell'offerta. Però che le mafie abbiano capito ormai da tempo come funzionano appunto le leggi del mercato e dell'economia lo dimostra il fatto che per tanto tempo e ancora oggi, ad esempio, in maniera artefatta, in maniera però sapientemente commerciale, pur trattandosi di un traffico, le mafie hanno seminato a piene mani, ad esempio, la convinzione, il luogo comune che la cocaina è la sostanza che dei VIP, ad esempio.
e quindi lo pongono davvero come uno status symbol quasi, e che la cocaina serve ad aumentare le proprie prestazioni, e che la cocaina, a differenza dell'eroina, non crea dipendenza. Sono spesso luoghi comuni che possono uno per uno essere assolutamente smentiti, ma sono messi in circolazione proprio per incentivare gli stessi consumi. Proprio così come funziona la pubblicità, così come funziona il mercato cosiddetto lecito. E nello stesso tempo però non dobbiamo dimenticare che quanto andiamo dicendo rispetto a Narcolandia, rispetto cioè al narcotraffico, non è assolutamente scollegato da uno dei temi che in questi giorni sui giornali, nelle televisioni si dibatte in particolare e che dovrebbe sollecitare e spingere ancora di più, ancora più celermente, starei per dire, l'approvazione di quella legge che tutti qui in Italia attendiamo e che ponga un argine allo strapotere della corruzione in Italia. Il narcotraffico in giro per il mondo e non soltanto in Italia non sarebbe permesso, no? Non sarebbe consentito, non sarebbe incentivato se non ci fosse l'altra faccia della medaglia, della stessa medaglia del narcotraffico, che è appunto la corruzione, che sostiene, asseconda, facilita, accompagna di fatto tutto questo. E sono queste le ragioni per le quali anche come Libera, appunto associazione contro le mafie, ma soprattutto per la legalità, già nel 1995, quando con 1 milione di firme raccolte presentammo al Parlamento una proposta di legge che poi diventò la 109 del 96, chiedevamo la confisca dei beni non soltanto ai mafiosi, ma anche ai corrotti, e non la confisca equivalente alla mazzetta, cioè alla cifra utilizzata per l'atto corruttivo, quanto invece il sequestro e la confisca del bene acquisito grazie a quell'atto corruttivo. Quindi i palazzi, gli edifici, quindi i posti di lavoro, i favori e i privilegi con cui si continuano a garantire coloro che appunto agiscono attraverso la corruzione. Ma la corruzione, qua ci preme ricordarlo, è fatto integrante proprio del narcotraffico. Io sono Tonio Dell'Olio, sono il responsabile dell'area internazionale di Libera International. Libera International cerca di promuovere reti internazionali che attraverso quella che ormai abbiamo collaudato e chiamato e definito antimafia sociale cerca in qualche modo di far giocare un ruolo attivo e da protagonista la società civile più responsabile, a tante organizzazioni. Abbiamo creato una rete, un network di questo genere in Europa che si chiama FLAIR, Freedom, Legality and Rights in Europe, e un altro in America Latina, America Centrale, che va sotto il nome di ALAS, che significa Ali in castigliano, ma che è un acronimo che sta per America Latina Alternativa Sociale. E le strade con la stessa rivista internazionale si sono incrociate, abbiamo individuato non soltanto protagonisti di organizzazioni non governative, associazioni, anche di istituto di analisi e accademie, e non soltanto organizzazioni molto attente, molto attive nell'advocacy, no? nella denuncia di atti appunto di corruzione, di complicità e di connivenze, ma anche di validi giornalisti che forse proprio in America Latina hanno un profilo un po' diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati nel nostro Occidente e anche in Italia, e cioè il periodismo latinoamericano già storicamente ha sempre scelto di giocare anche un ruolo sociale, e cioè non ha mai dimenticato di essere un giornalismo investigativo, di essere un giornalismo di denuncia e di essere anche un giornalismo che riesce a dare la voce alle vittime di queste situazioni. Oggi con noi abbiamo 3 rappresentanti esattamente di questo periodismo, di questo giornalismo latinoamericano. Alla mia destra abbiamo Cinzia Rodriguez, che è appunto giornalista messicana, attualmente collabora con un settimanale molto diffuso e molto ben conosciuto in Messico, che è Processo. Ha già lavorato per Reporta Indigo e per la Jornada e per altre testate prestigiose del Messico, ma si è distinta in maniera particolare per un libro che è uscito in Messico
e che si chiama Contacto in Italia e che analizza e dimostra tutte le connessioni, i collegamenti che ci sono in particolare tra uno dei più pericolosi cartelli dei narcotrafficanti messicani, che è lo Zetas, e l''ndrangheta calabrese. Da 3 anni Cinzia ha scelto di vivere in Italia e quindi ha anche, come dire, chiavi di valutazione e di lettura da quest'altro versante del mondo, della situazione messicana, e su questa la solleciteremo, l'ascolteremo. Diego Enriquez Osorno, anche lui appunto giornalista messicano, che si è distinto per alcune inchieste particolarmente pericolose, possiamo dirlo, perché a differenza di altri giornalisti ha preferito ascoltare la voce diretta della strada, della gente. L'ultimo libro, frutto appunto delle sue inchieste giornalistiche, è La guerra dello Zetas. Lo mostro perché non temo di fargli pubblicità, non è ancora uscita in italiano, auspichiamo che venga tradotto in italiano, un viaggio attraverso la frontiera della necropolitica. E quindi questo testo in qualche modo è la testimonianza, direi quasi vivente, no? Del lavoro giornalistico di Diego Enrique Osorno. E poi abbiamo Carlos Dada, che al contrario dei primi due arriva invece da un altro paese, da un paese del Centro America, dal Salvador, e che questa mattina, proprio in questo stesso splendido teatro, con questo scenario bellissimo, è stato insignito del premio che si ispira appunto alla personalità e alla testimonianza di vita di Anna Politkovskaja. Auguri Carlos. Noi Gracias. il premio, in Italia ci sono tanti premi, ma questo è stato pensato davvero come una forma di incoraggiamento e di sostegno, perché funziona anche come deterrente nelle situazioni di particolare pericolo. E stavo dicendo nella redazione, no, negli uffici di Libera a un certo punto il nome di Carlos Dada ed è El Faro, che è la testata giornalistica che lui dirige e che lui ha fondato, ci fu segnalata come una delle maggiormente in pericolo in Centro America, e di lì partì una campagna che come Libera appunto abbiamo promosso scrivendo alle ambasciate europee del Salvador, dicendo appunto che i riflettori internazionali si erano accesi su quella realtà e che pretendevamo dal governo salvadoregno una forma di protezione per quel giornale e per quella rivista online. E il premio che questa mattina gli è stato riconosciuto in qualche modo aumenta, incentiva questa deterrenza in qualche modo, e quindi da questo punto di vista è importante. E cominciamo proprio con Carlos Dada. Il Centro America normalmente è sempre stato così dipinto anche nelle cronache del narcotraffico come un paese de trasiego, come un paese di transito. Parlo del Salvador, ma parlo anche dell'Honduras, del Guatemala, del Nicaragua. Però quando poi si scopre che ad esempio l'Honduras è il paese col maggior numero di omicidi al mondo in rapporto alla densità di popolazione, ha 8 omicidi, correggimi se sbaglio, ogni 100 abitanti, la media internazionale è di 0,8, questo evidentemente ci impressiona. Com'è cambiata questa geografia del narcotraffico in Centro America? Stavo dicendolo in spagnolo, continuano ad essere paesi di transito, oggi giocano un altro ruolo dalla tua prospettiva, e che ruolo può avere in tutto questo l'informazione alla luce della tua esperienza? Bueno, hola. Voy a parlare a spagnolo, scusi. Primero, grazie Tonio Olivera por su apoyo. Es muy importante cuando alguna organización está en riesgo, efectivamente, la reacción de
organizaciones como Libera y de otras de carácter internacional le dan a uno una protección que yo le llamo la protección política, ¿no? Que lo que hace es enviar el mensaje a quienes nos quieren hacer daño, que si nos hacen daño las consecuencias van a ser mayores de lo que creen. Creo, antes de responderte, porque me parece importante, Tonio, creo que hay que decirlo, en el Faro somos muy afortunados que tenemos muchos amigos fuera, ¿no? Que reaccionaron ante estas amenazas muy rápido y de manera muy ruidosa. Pero por eso creo que también es mi obligación decir lo que dijimos esta mañana. Tenemos muchos colegas, sobre todo en México, Guatemala y Honduras, que no son tan afortunados como nosotros, que están en mucho mayor nivel de riesgo y que nadie los está viendo. Pero aprovecho para agradecer a Libera y a las organizaciones que cuando nosotros hemos tenido problemas han estado ahí siempre para apoyarnos. ¿Cómo ha ido cambiando la geografía centroamericana en el problema del narcotráfico internacional? Voy a hacer un breve recuento, brevísimo. Los países centroamericanos salimos de guerras civiles y de revoluciones en los años 90, ¿no? Heredamos una paz con una estructura social, con un tejido social muy dañado y con las instituciones del Estado absolutamente incapaces de hacerle frente a nada. Había que empezar a reconstruir las instituciones en un entorno muy delicado, muy frágil, ¿no? Empezaron a regresar pandilleros de Estados Unidos, la violencia política se convirtió en violencia social y posteriormente en violencia criminal. Ante instituciones que apenas empezaban a consolidarse y a construirse digamos, en un nuevo país democrático. Luego vino otra decisión de Estados Unidos, que fue estratégicamente cerrar lo que se llama la ruta del Caribe. Los narcotraficantes sudamericanos sacaban la droga por la ruta del Caribe. Si a eso le agregamos el combate al narcotráfico en Colombia, que lo que hizo fue despedazar los cárteles y la consolidación de los cárteles mexicanos, ¿no? Lo que terminó pasando fue la conversión de Centroamérica en el gran corredor de las drogas, ¿no? Este mapa que ustedes están viendo ahí, lo que ven arriba es la parte sur-sureste de México. Lo que ven abajo es Sudamérica, ¿no? Estas líneas rojas, este es un mapa, por cierto, del Comando Sur de Estados Unidos, para ver cómo ha cambiado el tráfico de droga solo en 2011. La mayor parte de las lanchas, como ustedes pueden ver, esta es solo la vía marítima, salen de Colombia y de Venezuela, y algunas también de Ecuador, ¿no? Lo que ven ustedes arriba en Centroamérica es primero Guatemala, que es el primer gran foco rojo, ¿no? De este lado, la costa del Pacífico, y en la costa del Atlántico la inmensa mayoría de las lanchas pegan en Costa Rica, Nicaragua y sobre todo Honduras, y hay algunas llegando también a El Salvador y por la costa del Pacífico, Costa Rica y Panamá. Es decir, Centroamérica ha sido invadida ahora por el movimiento de las drogas que hacen los cárteles de sur a norte. Hay otro mapa que no sé si lo pueden poner. Proyectar l'altra cartina. Este es el de las avionetas, ¿no? Si se fijan ahora, abajo, que es el lugar de origen, la salida de las avionetas, esto es la frontera de Colombia con Venezuela, ¿no? Ahora las avionetas están saliendo de los dos países. Esto es cómo ha cambiado el mapa. Y la inmensa mayoría llegan casi todas al territorio hondureño. Yo quiero llamar la atención sobre esto porque esto no pasaba hace 3 años. Hace 3 años la mayor parte de las avionetas llegaban a Guatemala. En 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras. Un golpe de Estado perpetrado por los militares y la élite económica hondureña. Bueno, a partir del 2009 se incrementó el aterrizaje de avionetas en Honduras. Esta es una zona además donde Estados Unidos tiene una base aérea en Honduras, la base de Palmerola, tiene un centro de monitoreo en El Salvador y tiene inmersiones en el Petén guatemalteco. Es muy difícil pensar. Por definición, todo el crimen organizado, por definición, tiene protección de algún nivel de autoridad. Por definición, ¿no? Sin la protección o el compadrazgo o la complicidad
de algún nivel de autoridad, el crimen organizado básicamente no existe. Ahora volvamos a ver ese mapa. Para que en Honduras estén aterrizando ahora todas esas avionetas, es porque tienen que tener protección de algún nivel de autoridad. En El Salvador hoy no están cayendo avionetas porque somos un país muy pequeño, ¿no? Porque somos un país que no tiene costa al Caribe y porque es muy fácil detectar los sobrevuelos de avionetas. Y porque ahora cuentan con protección en Honduras suficiente para meter ahí toda la droga. Entonces la droga está subiendo de Sudamérica hasta Honduras, y luego pasa a Guatemala, ¿no? Bueno, y por la costa en todos los países centroamericanos, luego pasa a Guatemala y ahí se almacena. En el camino sí se va quedando. Estos países son cada vez mayores consumidores de drogas, pero la cantidad de drogas que se queda en nuestros países que son tan pequeños no es significativa. Però qual è la connessione tra il traffico e il numero di omicidi che poi avviene? Cioè gli omicidi e gli eventi appunto di assassini Sí. che ci sono, come si spiega rispetto al traffico? Creo que lo primero que habría que establecer como punto de partida, Antonio, es que lo primero que esto te devela es la complicidad o la incapacidad del Estado para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, ¿no? Incapaz de controlar la violencia social, incapaz de controlar la violencia criminal de las pandillas, incapaz de controlar las actividades del narcotráfico. Hay buena parte de la responsabilidad de la violencia en el narcotráfico. Honduras efectivamente es el país más violento del mundo. La tasa de homicidios de hecho ya subió de la cifra que tú diste. Hoy es de más de 90 por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Es el país más violento del mundo. Esta incapacidad de los estados se refleja en ¿qué? En impunidad. Más del 90% de los homicidios se quedan sin llegar a sentencia, al menos en los 3 países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras. Más del 90% de los casos. Las autoridades son incapaces de investigar, no tienen recursos, no tienen capacidad de investigar los homicidios que se van cometiendo. Están sobrecargadas de investigaciones que no pueden sacar. A eso hay que agregarle que ahora la guerra de los cárteles que estamos teniendo en México se está trasladando a territorio centroamericano. Los cárteles mexicanos de las drogas se están peleando por plazas, sobre todo en Guatemala ahora. En El Salvador sucede un fenómeno un poco distinto. En El Salvador hay cárteles locales que administran el paso de drogas independientemente del cártel mexicano que sea y les cobran tarifa. Pero ahora este corredor es el lugar también de encuentro y de negocios entre los narcotraficantes de Sudamérica y los narcotraficantes mexicanos. Ahora, todo esto sucede, todo este corredor tiene una explicación muy clara, ¿no? Es el camino hacia Estados Unidos, ¿no? Es en buena medida el mismo corredor de los migrantes, ¿no? El mayor corredor humano del mundo, y de drogas no sé si es el principal corredor desde Colombia hasta México, pero seguramente lo es, ¿no? Non so se questo te lo explica un poco. Sì, invece il tuo paese, quello nel quale tu vivi, tu operi, è caratterizzato da un altro fenomeno che sono le marras. Da dove nascono? Com'è possibile? Cioè, io che ho frequentato il Salvador nei paesi, negli anni immediatamente successivi alla sigla degli accordi di pace, non registravo all'epoca un fenomeno di questo genere. Da dove viene fuori, insomma? Da che cosa è originato? Bueno, las pandillas, las maras, las gangs, nacen en Los Ángeles. De los exiliados políticos centroamericanos llegan a Los Ángeles, se encuentran, sobre todo los hijos jóvenes, ¿no? Sin identificación con la sociedad nueva a la que han llegado, sin hablar el idioma, con una descomposición familiar muy grande porque las familias se desintegraron. Y lo que encuentran ahí para protegerse son las pandillas del barrio, ¿no? Esas pandillas del barrio son evidentemente latinas para ellos, ¿no? Entonces se empiezan a agrupar en las pandillas latinas y luego empiezan a cobrar fuerza en Los Ángeles. Una vez terminada la guerra en El Salvador, Estados Unidos emprende una deportación masiva de pandilleros salvadoreños de Los Ángeles hacia El Salvador. Estos pandilleros llegan a El Salvador, igual que como habían llegado antes a Estados Unidos, sin saber en dónde estaban,
¿no? Y se fueron agrupando poco a poco. Y alrededor de ellos empezaron a agrupar jóvenes salvadoreños, ¿no? que también vivían en condiciones muy marginales, que sintieron la novedad de los que venían de Estados Unidos, y poco a poco se empezaron a convertir de pandillas que te pedían 25 centavos para consumir algo, ¿no? En verdaderas organizaciones criminales. Hoy las pandillas, según el gobierno salvadoreño, solo en El Salvador hay 60,000 pandilleros. Son las cifras del gobierno. Y han sido hasta hoy la principal fuente de violencia. ¿Cómo se meten las pandillas en este mapa, ¿no? Las pandillas sirven para hacer pequeñas distribuciones para el narcomenudeo, para la distribución local de las drogas. Sí. In italiano è lo spaccio. Ok, ok. No, era per intendersi. Sí. Y han sido responsables de los mayores niveles de violencia. Tienen un pleito a muerte entre las pandillas y se han estado asesinando, y ahora también ellos son los que trafican armas, los que trafican las drogas en el narcomenudeo. Viven de la extorsión, de extorsionar a empresarios, muy al estilo de las cosas que veíamos de la mafia italiana también hace algunos años. Trafican seres humanos, se venden para sicariato, ¿no? En un país con estos altos niveles de impunidad y con además una historia detrás en la cual, ante la falta de eficiencia de las instituciones del Estado, la manera más fácil de resolver todos los problemas ha sido una pistola, ¿no? Es más fácil resolver un problema legal con un vecino o unas amenazas de un vecino con una pistola, porque las instituciones no han funcionado. Usted va creando un entorno violento en una institucionalidad muy frágil que ahora está amenazada por un fenómeno al que no es capaz de hacerle frente. Los estados centroamericanos no tienen capacidad de hacerle frente a los cárteles de las drogas. E su questo dopo voglio ritornare. Grazie Carlos, sì. Grazie delle spiegazioni anche con le mappe, con le cartine geografiche, peraltro dove il colore così fitto, come dire, delle linee ci dà in qualche modo conto anche visivamente della situazione, dell'intensità del fenomeno. Io poi voglio ritornare con te, mi riservo di ritornare con te sulla vicenda che vi ha riguardato particolarmente e sulla capacità che poi questo Stato ha messo in campo o riesce o tenta di mettere in campo per arginare il fenomeno delle pandillas, no? delle bande di giovani, e anche della relazione tra le bande e il narcotraffico. E quando Carlos parla di una violenza diffusa nel paese, io penso a quanto questo si sia verificato e sia andato aumentando in Messico. Diego, purtroppo in Italia non abbiamo la misura, la percezione di quello che sta avvenendo in Messico. Anzi, bisogna ringraziare testate come Internazionale, non lo dico per piaggeria, ma perché lo denunciava persino un lettore con una lettera in cui diceva: parlate sempre troppo del Messico quando ci sono altre situazioni in giro per il mondo. E altre situazioni è certo che ce ne sono, però lì si calcolano più morti di quanti ce ne sono stati in Afghanistan, in Iraq, voglio dire, di quanti ce ne sono probabilmente oggi persino in Siria, e so di stare a fare un calcolo cinico e macabro, però di fatto noi abbiamo sempre denunciato 60.000 morti negli ultimi 5 anni, ma l'Istat del Messico, i neri, si chiama l'istituto appunto di statistica messicano, addirittura parla di 80.000, se non ricordo male, come morti ammazzati negli ultimi 5 anni. Tu hai basato la tua ricerca, la tua investigazione anche giornalistica molto sul campo, circoscrivendola ad alcune regioni che sono le più interessate in qualche modo al fenomeno, soprattutto da uno dei cartelli che è appunto quello che abbiamo già citato, dello Zetas. Mi interessa innanzitutto comprendere come la gente convive con questa forma diffusa di violenza. Noi anzi abbiamo parlato con alcuni giornalisti di Ciudad Juárez. Ci hanno raccontato delle telefonate che arrivano dal cartello che ha appena eseguito una condanna a morte e che telefona al giornale per chiedere
venite a farci le fotografie, vi diciamo come farle, queste persone col passamontagne sul cadavere o addirittura con una testa decapitata, no? E quindi questo scempio sui cadaveri, questa violenza che probabilmente serve esattamente per demoralizzare, scoraggiare la popolazione. Come la popolazione reagisce rispetto a queste... So che nel libro ne parli, mi piacerebbe ascoltarlo. Muy buenas tardes, gracias a Internacionales por la invitación. Es un poco extraño hablar de estos temas en un lugar que parece hecho para la poesía como este teatro, pero efectivamente en México, a partir de hace 6 años, más que 5 o 6 años, se empezó a llevar a cabo una guerra, una proclamación de guerra por parte de un presidente civil. En 2006 México tuvo una rebelión en un estado indígena que se llama Oaxaca, tuvo una huelga nacional del sindicato minero, tuvo estallidos sociales en diversos lugares del país y tuvo unas elecciones presidenciales muy cerradas en las cuales el candidato perdedor perdió por medio punto porcentual. En un país como México que hasta el año 2000 tenía elecciones simuladas. El país cuando empieza este gobierno estaba en una efervescencia social. Se hablaba incluso de una posible insurrección. Era algo que estaba en el ambiente. Se hablaba de la posibilidad de que el presidente pudiera renunciar. Si alguien tiene curiosidad puede ver la toma de protesta el día que él se embiste como presidente. Hay golpes entre los diputados y él apenas está 5 minutos en la ceremonia. Y un mes después de esa situación caótica en la que él llega, el presidente se hace retratar, se viste de militar y se hace retratar rodeado de 4,000 soldados en una base militar del occidente de México, Michoacán, y inventa una guerra contra el narcotráfico. Empieza a usar constantemente en su discurso la palabra guerra, guerra. Empezamos a ver en diversas ciudades del país, sobre todo en el norte, cómo llegan militares a hacer las labores que le tocan a los policías. Llegan marinos, llegan fuerzas federales. Es como si aquí en Ferrara de repente viéramos toda la ciudad con militares combatiendo, entre comillas, el narcotráfico o las drogas, como si fuera un enemigo tangible, claro, delimitado, como un grupo guerrillero, como un grupo subversivo. Hay en ese momento una cierta aceptación de su discurso, porque a final de cuentas, ¿quién no está en contra del narcotráfico, no? Hay un apoyo y cada vez que él usa la palabra guerra, sube en las encuestas de la opinión pública. Estamos hablando de 2007 ya. Sin embargo, a la par de esta estrategia, que en realidad era una estrategia retórica, que no estaba acompañada de una estrategia real de combate al narcotráfico, que consistía solamente en llenar de militares las ciudades que podían sublevarse o protestar. En muchas ciudades se empezaron a perder un montón de libertades civiles que se habían conseguido desde tiempo atrás. Es cierto que de México se habla mucho de los muertos que hay, pero hay una muerte cotidiana de miles de personas, de millones de personas que no tienen la libertad de prensa. La segunda ciudad más importante de México se llama Monterrey, es el noreste de México, es una región que comprende los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Fare un paragone, noi assimiliamo molto Monterrey a Milano, cioè la Milano una ciudad industrial, commerciale. Con mucho dinero, mucha economía, una ciudad grande, no un pueblo lejano, pero digamos la ciudad más importante de esa región, cuya extensión de tierra tiene el tamaño completo de América Central, esa pura región de México, que es el norte, es en la frontera con Texas.
Se empieza a perder la libertad de prensa, se empieza a perder la libertad de tránsito, hay muchas carreteras, hay barrios donde no se puede transitar, hay un toque de queda mental, la gente no sale después de las 9 de la noche, hay una libertad de empresarial también restringida, no se puede abrir negocios porque llegan o los militares o los zetas o los narcotraficantes a pedir una cuota para proteger el negocio, y en realidad todo eso todavía no ha terminado de asomarse, amén pues de masacres y de la existencia de fosas clandestinas a lo largo de toda esa extensión, que todavía por esta falta de libertades no se pueden documentar y registrar. México, antes de este presidente, en 2005 y en 2006, tenía la tasa de homicidios más baja en toda su historia reciente. O sea, esta violencia que vemos en México está incentivada desde la política. O sea, es una violencia que es muy fácil achacarse al narcotráfico como un gran monstruo y monstrualizar la situación. Sin embargo, la variable política es fundamental, porque prácticamente la opción que se le dejó a estas ciudades es la de un estado narco o un estado militar. Y la vida civil ha quedado fundamentalmente limitada. In altre considerazioni, penso ad esempio a un libro di Marcela Turati, che è stata anche lei 2 anni fa ospite di questo festival, Fuego Amigo, no? Fuego Cruzado. In quell'altro testo, ad esempio, si fa un'analisi dell'informazione e di come anche l'informazione abbia adattato il proprio linguaggio alla mentalità corrente, anche quella dei narcos, e in qualche modo è il tentativo di addomesticare la violenza. Io insisto con questa domanda, Diego, scusami, davvero come la gente convive con lo scempio dei corpi, con la paura di andarci di mezzo senza centrare nulla, no? Di perdere la vita in questa guerra, di essere considerato una sorta di effetto collaterale. Qual è la reazione della gente concretamente nella città, a Monterrey dove tu vivi? Claro, claro. México tiene una frontera de casi 3.000 kilómetros que comparte con Estados Unidos, por donde pues, hay un intercambio comercial de los mercados legales y los mercados ilegales. México pone pues, la cocaína, la marihuana, Estados Unidos envía las armas con las que se dan estas campañas de exterminio en México. Y a lo largo de esa frontera, yo te comentaba antes de entrar aquí, hay en la esquina noroeste, digamos que en la parte de México con California, Estados Unidos, una ciudad que se llama Tijuana, que tal vez algunos reconocerán o habrán oído referir. Y si tú vas bajando por esa frontera entre México y Estados Unidos, después vas a encontrar Sonora y Sinaloa en su frontera con Arizona. Y luego Ciudad Juárez, que es donde esencialmente se ubica el libro de Marcela Turati que has mencionado, el excelente libro de Marcela Turati. Pero de Ciudad Acuña, Coahuila, a Matamoros, Tamaulipas, hay una región fronteriza con Texas de la que se sabe realmente muy poco fuera del mundo, y es donde actualmente se está viviendo con mayor virulencia todos estos acontecimientos. En esa situación, en esa región hemos aprendido 6 años después, ciudadanos y periodistas también, que la palabra guerra, cuando era invocada por un presidente, sonaba muy bonita, sonaba heroica, sonaba valiente. Pero 6 años después sabemos lo que significa la palabra guerra, lo que siempre ha significado la palabra guerra: muerte, destrucción, huérfanos, pueblos desplazados, masacres. Es cierto, creo que los medios de comunicación en México y también a nivel internacional se hizo toda una parafernalia, una seducción. La palabra guerra es muy atractiva, es muy seductora para
para los periodistas. Y la palabra paz, en cambio, es una palabra aburrida, es una palabra que no encuentras fácilmente en los periódicos, en los diarios, ni en el habla cotidiana. Creo que en Monterrey, que es la ciudad donde yo vivo y de donde yo he pasado la mayor parte de mi vida, sabemos ahora mejor que nunca lo que significa la palabra guerra. Antes era una palabra que nos parecía muy lejana, era una palabra que oíamos y pensábamos en Medio Oriente, pensábamos en África. De repente, la frivolidad política se convirtió en un aparato, una industria que se alimenta de la guerra y se beneficia. Nuestro problema ahora no es nada más el narcotráfico, que es un grave problema y es un problema que siempre ha tenido México, sino nuestro problema es que quienes combaten el narcotráfico no quieren acabar con el narcotráfico. Se benefician política y económicamente. Hay un sector dentro del gobierno conformado por generales del ejército, por almirantes de la marina, por jefes policiales que estimulan, que no quieren que se acaben los Zetas, ni el cártel de Sinaloa, ni cualquier otro de los grupos, que ellos necesitan de esos enemigos para seguir teniendo mejores puestos en el gobierno, para seguir teniendo mejores oficinas, para seguir teniendo mejores presupuestos. Los presupuestos de las Fuerzas Armadas en los últimos años en México son los más altos en la historia, son casi similares a los de países como Israel, cuando en México lo que tenemos es un problema de consumo de droga y de tránsito de droga. O sea, no es posible que se haga una guerra para proteger a los consumidores, para que la gente no consuma y que esa guerra provoque restricción de libertades civiles, 70,000 o 80,000 o mucho más muertos, porque no sabemos cuántos muertos tenemos en México, no sabemos cuántos muertos están enterrados en un montón de fosas clandestinas. En realidad hay un uso político del tema del narco en México y de la guerra también. Y de la guerra como es una vieja historia que ha ocurrido en muchos otros lugares. En las Malvinas, la Junta Militar declaró la guerra, invadió las Malvinas para generar una guerra que provocara la amnesia de los problemas che sta vivendo l'Argentina. È un tema abituale. Avrei tantissime domande da farti, Diego, che riguardano ad esempio la vicinanza con gli Stati Uniti, quanto influisce questa vicinanza, i confini di cui parlavi, ricordando quel vecchio detto di Diaz che diceva la condanna del Messico è di vivere lontani da Dio e troppo vicini agli Stati Uniti. Oppure l'altra domanda che riguarda poi le armi con cui si compiono questi omicidi, ma se mi permetti ne voglio fare una personale. Come convivi, come riesci a convivere con la paura e come riesci a vincere tu questa paura? Perché le difficoltà del giornalismo di indagine le abbiamo anche qui, abbiamo anche in Italia giornalisti scortati. Ma per voi è difficile persino ottenere una scorta, fidarvi della scorta che vi danno, e come nel tuo caso non c'è neanche questo, e nonostante questo tu hai fatto delle inchieste coraggiosissime. Claro. Bueno, vivo como vivo. No conozco a nadie en la ciudad de Monterrey que no tenga miedo, a nadie. O sea, es un miedo que tenemos periodistas, estudiantes, obreros, empresarios. Ese virus del miedo está esparcido por toda la ciudad. Obviamente, hay quienes hacen tai chi o ejercicio zen, yo escribo, yo así controlo mi miedo, escribiendo. Trato de entender lo que está pasando y eso, por lo menos hasta ahora, ha permitido que no pierda la cordura, o eso creo que no l'he perdido. Grazie, grazie Diego. Beh, scusatemi, questa penso davvero sia... Questo davvero penso che sia persino una lezione per molti tra noi, vivere la parola e la scrittura come forza terapeutica per vincere la paura. Penso che su questo si possa scrivere un trattato. E voglio continuare su questa chiave personale, prima di passare a quella più politica di lettura della situazione, se me lo permetti, Cinzia, perché tu a un certo punto hai fatto la scelta o ti sei ritrovata comunque lontana dalla mattanza, il macello del messicano, e sei in Italia,
E come si vive questa paura alla distanza, cioè la consapevolezza di aver lasciato in qualche modo alle spalle un paese che vive questa violenza? Quali sentimenti attraversano l'animo, la persona di una giornalista come te, che peraltro è impegnata proprio su questo fronte di investigazione e di scrittura, a distanza dal tuo paese, lontana dal tuo paese? Hola, buenas tardes. Yo quiero de verdad agradecer mucho a Internazionale porque en este periodo se han mostrado pues de verdad muy solidarios con México, publicando una cantidad importante de reportajes sobre mi país. Que cuando yo llegué, que no son 3 años como dijiste hace rato, sino 6 años que ya voy a cumplir aquí, y que además coincide con este periodo, ¿no? El periodo tristísimo de Felipe Calderón, cuando él llegó al poder, que fue un 2 de diciembre, yo 10 días después estaba tomando el avión para venirme a vivir aquí a Italia por motivos absolutamente personales, y que nunca, yo creo que ni nadie, ni los que viajamos, ni los que se quedaron, íbamos a imaginar cómo ha cambiado en tan poco tiempo el país que teníamos. Yo me desesperaba mucho cuando llegué porque ya veníamos, o sea, ya antes del 2006 con Vicente Fox, que es el expresidente, el primer presidente de otro partido que no era el PRI, ya se venía a venir pues una realidad más violenta en el país, en ciertas ciudades, sobre todo muy focalizado en el norte, en la frontera sur como en la frontera norte, pero otras ciudades tranquilísimas que nunca nos hubiéramos imaginado que cambiaría tanto. Para mí ha sido pues muy especial este periodo que ya muchos empiezan a llamar el sexenio de la muerte, porque bueno, pues ya como dijimos, el número yo creo que es incalculable. Una cosa son las cifras oficiales y otras las que se van escondiendo, porque otro problema en México es que se ha criminalizado a todas las víctimas y obviamente hay mucha gente que ni siquiera denuncia, parte porque se criminaliza y parte por la alta impunidad que existe en el país. Hoy de cada 100 delitos solamente se denuncian 2 o 3. Eso significa una nula confianza a las autoridades que tenemos. Otra de las cosas, por ejemplo, es que, y esto me gusta decirlo porque es muy distinto, por ejemplo, para personas como Diego, que vive en Monterrey y que quizá hace unos años no vivía esta violencia, pero yo nací y crecí en Ciudad de México. Y esto hace una gran diferencia todavía con el resto de la República, aunque ya también en Ciudad de México hay una violencia explícita. Pero me doy cuenta, por ejemplo, cuando me encuentro aquí a paisanos de otros estados, que así como para mí también es distinto cada vez que regreso a México, pues tratar de reconocer un país que dejé hace 6 años y que haya cambiado muchísimo, en una velocidad pues muy fuerte. El llegar y no encontrarte con familiares, con amigos, con conocidos, ¿no? que tú estabas acostumbrado a ver o a hablarles, etcétera, pero que han matado, han secuestrado, han desaparecido simplemente porque zonas que antes eran tranquilas ahora se han convertido en auténticos hoyos negros donde las personas desaparecen. Entonces, esto de vivir la violencia a distancia tampoco ha sido fácil, es muy angustiante. Ha habido periodos que si yo no hablo todos los días con mi familia, yo no puedo estar tranquila, ¿no? Y así como Diego, que saca sus miedos escribiendo, yo los he sacado estudiando aquí y por eso elegí quedarme en Italia, porque creo y estoy convencida que si hay un país donde se ha estudiado mucho más el fenómeno mafioso, criminal y de corrupción, es Italia, ¿no? No en balde esta antigüedad de las mafias, ¿no? También han servido para otras cosas y además que a mí me han dado la oportunidad como mexicana de ver los problemas que tenemos en otro sentido, porque así como se normaliza la violencia y la corrupción, cuando uno vive en los países,
hay cosas de las que yo me doy cuenta que antes no me daba cuenta, o sea, me parecían normal también, ¿no? Ni siquiera me movían o no las cuestionaba. Ahora que no estoy ahí y que afortunadamente creo que aquí he hecho un buen círculo, sí me doy cuenta de lo mal che stiamo in Messico. Però tu sei appena rientrata dal Messico e lì hai fatto in questi mesi scorsi ancora una volta dei percorsi veri e propri anche di investigazione, indagine giornalistica, in maniera particolare con delle donne che sono state ferite profondamente nella loro maternità perché le loro figlie sono scomparse, sono state alcune avviate forse alla prostituzione forzata, altre uccise in questo fenomeno per la verità inspiegabile come il femminicidio a Ciudad Juárez. Cosa hai letto nell'esperienza di vita di queste donne? Esta vez que tuve la oportunidad de estar en México, pues un periodo largo, 4 meses, ya había tenido la experiencia, por ejemplo, con los desaparecidos, que era un fenómeno que pues yo me acordaba, se hablaba mucho en Chile, en Argentina, etcétera, pero en México la verdad que no, aunque sí existían, ¿no? Pero México es un país tan grande que luego son tantos sus problemas que obviamente hay algunos que no queremos ver. Ahora es inevitable dejar de verlos por la gran cantidad de personas que existen metidos en este problema. Cuando los conocí por primera vez, a los familiares de desaparecidos, que además lo hicimos juntos, yo no podía mantener la calma porque me di cuenta que estaba de frente a mi peor pesadilla, porque creo que en México ya lo peor que puede pasar no es que te maten, sino que te desaparezcan. Y empecé a hablar con ellos, a investigar y a regresar. Esta vez me tocó ir a Monterrey a ver a los familiares de desaparecidos, porque lo que están haciendo ahora es dar cursos de cómo buscar a las víctimas. La gente de Coahuila, que es un estado también en la frontera norte, que es donde está más arraigado este fenómeno de desaparecidos, se han movido para Monterrey, donde está creciendo mucho este fenómeno, para enseñarles cómo se tiene que buscar a un desaparecido, porque las autoridades son incapaces de hacerlo, no les interesa. Y bueno, ellos tristemente se han dado cuenta que no les interesa porque pues obviamente muchos están involucrados. Entonces, esto es de las experiencias para mí más fuertes que he tenido en mi país, el conocer a madres, porque casi todas son mujeres, madres de familia que han dejado pues ya sea su actividad como amas de casa o han dejado otro trabajo que tenían para dedicarse en cuerpo y alma las 24 horas del día a buscar estos hijos perdidos que el Estado no es capaz de encontrar. Grazie Cinzia, soprattutto perché nel tuo giornalismo notiamo, almeno io lo respiro leggendo i tuoi articoli, una partecipazione personale che secondo me dà qualità alla scrittura, non è una scrittura distaccata che riferisce cronache e fatti, ma diventa un farsi popolo con le storie che racconti. Grazie Cinzia. A me preme dare la parola a voi perché spero intanto che ci siano delle domande, anzi ritengo che ce ne siano. E allora acceleriamo un poco il passo. Adesso io vi farò delle domande alle quali vi chiedo delle risposte anche più brevi, che ci aprono casomai anche la possibilità degli approfondimenti che possono avvenire sulla scorta delle vostre domande, delle domande dal pubblico. E quando come Libera siamo stati coinvolti in qualche modo nella richiesta di protezione per i giornalisti del Faro, questo è avvenuto perché voi avete rivelato ai cittadini, alle cittadine salvadoregne una trattativa segreta Stato-mafia, cosa alle quali noi siamo assolutamente estranei, come sapete, noi italiani, questo da noi non avviene.
E quindi in qualche modo in cambio di sconti di pena o di un carcere moderato, questo avveniva in Salvador, lo Stato prometteva, di contro le Marras promettevano appunto di rinunciare ad alcune azioni particolarmente violente o di ridurre la violenza. Beh, a distanza di tempo però lo Stato si vanta dei risultati ottenuti grazie a questa trattativa, ovvero le statistiche dicono, e vorrei confrontarlo con te, che davvero gli omicidi e gli atti di criminalità in Salvador sono diminuiti. Questo significa che hanno ragione, bisogna fare questo, o forse un altro modo di operare della giustizia, in qualche modo può essere un'alternativa alla guerra intetta da Calderón in Messico. Creo que no te entendí bien la pregunta, Tony. Può essere questa trattativa l'alternativa alla guerra se questa trattativa dà maggiori risultati rispetto alla guerra? Entonces sí te había entendido la pregunta. Lo que pasa es que no tengo respuesta para esa pregunta. Vamos a ver, efectivamente hubo una negociación del gobierno con las pandillas y las dos principales pandillas hicieron un acuerdo firmado con el gobierno que iban a dejar de matarse, ¿no? Hay que hacer una aclaración. Este gobierno trajo a un militar como ministro de seguridad. Che costituzionalmente non poteva farlo. Eso se está discutiendo todavía en la Corte Suprema y es a ellos a los que les compete, no a mí, entonces voy a dejar que ellos lo decidan. Este militar decide diseñar este acuerdo entre las pandillas para que dejen de matarse y desciendan los homicidios. El acuerdo originalmente estaba firmado para 3 meses, pero ya llevamos 6 y es indudable el dramático descenso de las cifras de homicidios en El Salvador a partir de ese momento, ¿no? Han descendido a la mitad de las tasas de homicidio, ¿no? Entre 50 y 60%. ¿Ah? Bueno, sí, pero me refiero al estrepitoso descenso, digamos. Tampoco a lo mejor es la palabra. Bueno, bajaron mucho. ¿Es esta mejor que una guerra? No sé, yo creo que por lo pronto las políticas represivas que el Estado había emprendido durante 20 años contra los pandilleros no solo no funcionaron, sino que ayudaron a consolidar las estructuras de las pandillas y a reaccionar de mejor manera frente al Estado. Hay que decir que todas estas políticas represivas siempre tuvieron más objetivos políticos de popularidad que tienen que ver con las encuestas que con estrategias reales de combate al fenómeno. Yo no creo que lo de las pandillas se solucione de esa manera. Creo que eso es no ver las causas. Las pandillas es un fenómeno muy complejo que tienen que ver con sentido de pertenencia a un grupo, que tiene que ver con protección, que tiene que ver con condiciones marginales de algunos barrios. Espero que nadie piense que las estoy justificando. Hay actividades macabras detrás de estas organizaciones, de violaciones, de asesinatos, de desmembramientos, de desaparecidos. Pero la política represiva no funcionó. Ahora, ¿esta está funcionando? No lo sé. No lo sé, ¿no? Hay un amigo común, Tonio, el doctor Edgardo Buscaglia, que dice una cosa de una manera muy clara. Dice, en la Rusia de Vladimir Putin hay menos muertos que en la Rusia de Boris Yeltsin. Eso no necesariamente quiere decir que Rusia vaya por buen camino, ¿no? En México un poco también lo que pasaba antes era esta Pax del PRI, ¿no? Donde la negociación entre el Estado y los grupos criminales les permitía seguir ejerciendo su crimen, pero administrado de alguna manera por el Estado. ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Es esto lo que está pasando? No sabemos. Hay algunos síntomas muy optimistas detrás de esta tregua. Hay otros que nos siguen haciendo dudar. No sabemos exactamente qué se ha negociado a cambio. No sabemos si hay otros grupos metidos en esto. Sí sabemos que las autoridades del Estado nos mintieron desde el principio con respecto a qué había detrás de esto. Nos mintieron al grado de terminar nosotros involucrados en la historia casi como protagonistas, porque el mismo ministro empezó a dirigir sus amenazas contra nosotros, ¿no?
y luego las pandillas, pues. Sí. Grazie, grazie Carlos. Mi piace preannunciarlo proprio in questa circostanza, ne parlo pubblicamente per la prima volta, che il prossimo mese di novembre, in concomitanza il 1° dicembre con l'insediamento del nuovo presidente messicano Enrique Peña Nieto, come Libera daremo via il corso ad una campagna che si chiama Pace per il Messico, México por la Paz. La seconda parte è detta in castigliano, in spagnolo, proprio perché pensiamo che la pace non va esportata, ma può germogliare, crescere dalle stesse condizioni e risorse umane, di esperienza che in Messico ci sono, con tante testimonianze e iniziative, esperienze stesse sul campo di tante organizzazioni non governative. E vorremmo soltanto informare di più e meglio gli italiani e anche gli europei rispetto a quanto sta succedendo in Messico e nello stesso tempo sostenere esattamente queste esperienze. Quindi faremo un po' di iniziative e attività di questo tipo. Perché riteniamo che le politiche attuali non siano quelle corrette, che l'antimafia sociale, sia pure contando su tempi lunghi, però riesce forse a porre come dire, i rimedi o perlomeno le risposte più efficaci alla situazione che è sociale. E per la verità, non in Messico, ma in America Latina, si è iniziato in maniera più autorevole un dibattito che prende le mosse dai risultati delle politiche repressive contro il narcotraffico. E alcuni ex presidenti di paesi, nazioni, e alcuni presidenti attuali anche di nazioni latinoamericane, insieme all'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, cominciano a dire: i risultati di questa politica repressiva non sono assolutamente positivi, cerchiamo di intravedere altre strade, altre vie. Legalizzazione, liberalizzazione. Non è un tabù parlarne, quindi ne parliamo. Diego, ¿tú cosa ne pensi? Sí, yo creo, por lo menos desde América Latina, desde México, se siente que estamos en la etapa final del prohibicionismo de ciertas drogas. O sea, que de aquí a 10 años se ha iniciado un proceso para legalizar o despenalizar la marihuana. Lo que falta por resolver es cómo, si el Estado va a vender esa droga, si se va a dejar al mercado abierto. Yo estuve a principios de año en Brasil, en Sao Paulo, en una reunión que no fue abierta al público, sino una reunión cerrada entre el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, quien junto con César Gaviria, expresidente de Colombia, impulsa este tema. En esa reunión, que fue, bueno, fue secreta, o ya no lo es, porque estoy diciendo aquí, se reunieron empresarios, gente de mucho dinero, de México, de Colombia, algunos de Centroamérica también, de Venezuela, para discutir ya no si se legalizaba o no, sino cómo se legaliza, cómo se instrumenta eso. En Uruguay el presidente Mújica ha ya despenalizado varias drogas, en Guatemala lo ha propuesto también el presidente Otto Pérez, el presidente de México en su esquizofrenia ha dicho que hay que discutir ahora que va de salida, después de dejar un país destrozado por su política contraria. En California casi el 40% de la población votó a favor de que se despenalizara. O sea, hay muchos síntomas. Yo creo que ya es un hecho que eso va a ocurrir y me parece muy saludable, porque mientras tanto tenemos la opción de hacer estas políticas antidrogas populistas donde usas al ejército o la policía y provocas epidemias de violencia, de muerte, de destrucción, o bien pasa lo que ha ocurrido en El Salvador, que es el modelo de todo el mundo. O sea, no es un modelo exclusivo de Italia o de El Salvador, los pactos.
En Nueva York lo hacen. La policía de Nueva York sabe quién es el que distribuye la cocaína en Harlem y lo está vigilando siempre, pero si esa droga se aumenta o está alterada o hay un asesinato en esa zona, actúa. Eso cualquier policía de barrio, aquí seguramente también, los policías de aquí de Ferrara deben de saber dónde están las zonas de delincuencia, y lo que haces es vigilar y administrar. O sea, obviamente eso no se pone nunca por encima de la mesa, esas cosas las hacen los políticos y las policías por debajo, lo han hecho siempre, pero no es algo, a final de cuentas, pues penoso. Por supuesto que no es lo ideal sería discutir las soluciones profundas como la despenalización o bien atacar financieramente a los grupos del narcotráfico. Los narcotraficantes no son hombres con botas y sombrero vaquero, son empresarios de corbata, son gente que sabe usar las redes financieras, son a final de cuentas empresarios. Los narcotraficantes no son más que empresarios armados, y creo que es un gran anuncio el de Libertad, de esta campaña, porque se enmarca en una serie de esfuerzos por distintos lados para ir al problema, a la solución de fondo del problema del narcotráfico. El problema del narcotráfico no se lo podemos dejar a los policías ni a los militares. Tiene que entrar los economistas, los políticos, los sociólogos, los periodistas. Tiene che abrirsi ese debate e mi parece muy encomiable. Carlos, scusami, devo farti sempre domande un po' antipatiche, ma com'è possibile, come te lo spieghi tu, che il presidente del Guatemala, Octavio Pérez Molina, ex militare eletto dalla destra, poi approdi ad una proposta come quella della una certa forma di liberalizzazione della droga? Bueno, los militares centroamericanos están aprendiendo a hacer política, evidentemente. A mí me parece que las declaraciones de Otto Pérez tienen más que ver con una provocación a Estados Unidos, y una provocación que a mí de hecho me parece muy interesante, ¿no?, que con una posibilidad real de legalizarlas ahora. Yo no creo que Guatemala esté lista para legalizar las drogas, pero me parece interesantísimo la maniobra del general Otto Pérez Molina de proponerlo ante una administración estadounidense que hasta hoy se ha opuesto con un rechazo absoluto a cualquier posibilidad de eso, hasta hoy, porque aparentemente, al menos en el discurso, están empezando a haber cada vez más oposición en Latinoamérica, digamos, a seguir el mismo discurso estadounidense. Claro, para Estados Unidos es muy fácil rechazar cualquier iniciativa de este tipo, porque no son ellos los que están poniendo la sangre. La sangre la estamos poniendo otra vez nosotros, como la pusimos en los años 80 en la Guerra Fría, que combatían Estados Unidos y la Unión Soviética. La guerra no la ponían en Estados Unidos ni en la Unión Soviética, la poníamos la sangre nosotros. Con la guerra de las drogas pasa lo mismo. Yo siempre he dicho que todo este camino rojo de sangre, desde Colombia hasta Ciudad Juárez, ahí termina. Una vez que pasan el río, ya no hay sangre, ya no hay violencia, ya no hay guerra entre cárteles, y además la droga desaparece misteriosamente en un acto de magia. Y luego aparece en las discotecas de Chicago, en las calles de Nueva York, en los centros nocturnos de Los Ángeles. Pero nunca hay sangre de por medio en Estados Unidos. La sangre la ponemos nosotros, ¿sí? Y entonces Estados Unidos ayuda porque nos da ayuda militar, tiene los centros de monitoreo, va y persigue lancheros en Honduras, se mete al Petén, mientras en Estados Unidos es el mayor país consumidor de drogas en el mundo. Y además, y esto hay que decirlo también, la actividad económica pasa por lavar dinero. En ningún lugar se lava tanto dinero como en el sistema financiero de los Estados Unidos. Es decir, a ellos les toca la mejor parte de este fenómeno. Nos encantaría a los centroamericanos que la sangre la pusieran en Estados Unidos y que el dinero lo invirtieran en nuestros sistemas financieros. Pero, gracias, pero esto no está pasando.
ante esto, la propuesta de legalizar las drogas a mí me parece interesante. Y yo me quedo solo en interesante, ¿por qué? Porque las organizaciones criminales, el tráfico de drogas, si bien sigue siendo su principal fuente de ingresos, no es la única. Su negocio no son las drogas, su negocio es lo ilícito, ¿no? Su negocio es tráfico de armas, su negocio es tráfico de seres humanos, su negocio es sicariato, su negocio son secuestros, son extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy los llamados cárteles de las drogas están monopolizando la actividad criminal a tal grado que hoy las bandas de secuestradores, por ejemplo, en el sur de México, o los que asaltan a los migrantes centroamericanos que van al sur de México, tienen que tener hoy la aprobación y rendir tributo a los grandes cárteles de las drogas, si no, no pueden operar en la zona. Es decir, las drogas son solo una parte de su negocio. Yo no creo que legalizar las drogas solucione el problema del crimen organizado. Creo, para empezar, y no es poca cosa, que ayudaría a solucionar un problema de salud pública, y esto sí es importante, ¿no? Nuestros sistemas de salud en países pobres destinan muchísimo dinero a tratar con las consecuencias del tráfico y del consumo de drogas. Pero al no estar regulada, el Estado no recibe ingresos para poder dar esa atención. Pero ese es otro problema, es el problema de salud pública, ¿no? En el problema de seguridad del Estado, por eso digo yo que no creo que sea la solución, pero me parece importantísimo que se ponga por fin en la mesa y abiertamente y se someta a un debate público. Esto es muy importante que empiece a suceder en nuestras sociedades. Grazie. Cinzia, che cosa possiamo fare noi dall'Italia? Tu prima accennavi al fatto che in Italia, in qualche modo, proprio perché tenemos la mafia más antigua del mundo, hai appreso alcune tecniche, ma concretamente che cosa possiamo fare noi dall'Italia per aiutare il Messico e il Centro America? Yo creo que tratando de ligar esta pregunta con la que hacías antes sobre la posible liberalización de las drogas, yo creo que antes che... Abbiamo parlato intanto di tre cose diverse, sì, depenalizzazione, legalizzazione, liberalizzazione, che non sono esattamente la stessa cosa, però vanno in una direzione opposta a quella attuale. Yo creo que el grave e importantísimo problema de nuestros países latinos no son las drogas, como dice Carlos, es la corrupción. Si nos saltamos ese tema, vamos a ser como el gato que se está correteando siempre, tratando de morder la cola, porque tenemos países donde los jefes de la policía protegen a los cárteles, tenemos directivos de cárceles que dejan salir a los presos en la noche para convertirse en asesinos, en escuadrones de la muerte. Y todos estos fenómenos políticos, obviamente, que también tienen tratos con narcotraficantes, pues son las cosas que han hecho que los ciudadanos no tengamos ninguna confianza en las autoridades, y pensar en despenalizar, legalizar o liberalizar las drogas me parece realmente un problema secundario si no atacamos primero la corrupción y si no tenemos instituciones fuertes. En ese sentido, creo que tenemos México y América Latina también cosas buenas que aprender de esta parte del mundo, que es sobre todo, por ejemplo, los movimientos sociales. Yo aquí he vuelto a tener confianza, ¿no? Para empezar, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? En México son contadísimos los sacerdotes que hacen trabajo social. Obviamente no estoy hablando del Vaticano porque ya lo conocemos. Pero también hay una serie de movimientos ciudadanos y sociales preocupados no nada más por su país, sino por el mundo, que hacen trabajo en todo el territorio internacional, que es muy loable y que creo que podemos aprender mucho de ustedes. Grazie Cinzia. E allora è arrivato il tempo per dare la parola anche al pubblico. Io, prima di passare a voi la parola per le domande che vorrete porre, voglio introdurre un altro tema che però è nostro, in qualche modo italiano per qualche verso. Sapete le vicende che sta attraversando un giudice che io continuo a ritenere molto coraggioso e molto onesto in Italia, Antonio Ingroia, che
ha scelto di accogliere la proposta che le Nazioni Unite gli hanno fatto di andare ad operare in Guatemala. Alcuni organi di informazione, alcune persone anche autorevoli, hanno detto che in qualche modo questa scelta di Antonio Ingroia è una fuga dalle sue responsabilità rispetto a dei procedimenti a cui pure ha dato inizio qui in Italia, uno tra gli altri appunto l'inchiesta che riguarda la trattativa Stato e mafia. Bene, alla luce di quanto abbiamo ascoltato, Antonio Ingroia sceglie una strada molto più difficile e molto più pericolosa. Non è una scelta improvvisata perché da responsabile internazionale di Libera so bene quanto Ingroia ha operato in questi anni, soprattutto nella capacitazione, nella formazione dei giudici in Centro America. Molte cose peraltro le abbiamo fatte insieme e la scelta di Antonio Ingroia non solo non è una fuga, al contrario è il risultato di un'analisi attenta della situazione della criminalità organizzata in senso transnazionale, perché in Guatemala andrebbe a colpire la testa del serpente. È una scelta strategica, è una scelta oculata, è una scelta che riesce a guardare molto più in profondità e molto più in prospettiva di quanto riescono a fare quelli che invece in questo momento da parti anche molto diverse tra di loro, gli contestano questa scelta. E allora con Ingroia ci siamo parlati moltissimo in questo periodo, ma io vorrei che gli arrivasse proprio l'incoraggiamento e il fatto che non lo lasciamo solo neanche in Guatemala, come società civile avvertita e attenta qui in Italia, e quindi gli possa aggiungere in qualche modo, e io me ne faccio anche portavoce, il nostro appoggio, il nostro incoraggiamento, il nostro accompagnamento in questa nuova avventura che andrà a iniziare. Grazie. Allora, non so bene come funziona, ci dovrebbe essere un microfono volante in giro oppure io dovrei porgervelo, non lo so. Ecco, ci sono delle domande. Presentatevi anche prima, ecco, perfetto, il microfono c'è, presentatevi anche prima della vostra domanda. Adriano Marzi, Altra Economia. A me piacerebbe molto che Diego tornasse su questa riunione segreta a cui faceva cenno poc'anzi. Non segreta, tant'è che ne ha parlato. Appunto, visto insomma che finalmente la rendiamo pubblica, insomma, se magari lo puoi fare con più chiarezza. E ecco, un commento su questo discorso della legalizzazione, quanto può essere efficace, quanto può essere esteso a diverse sostanze. Si è parlato di marijuana, ma probabilmente non è il primo dei problemi di cui parlavamo, insomma. La testata per cui interviene lui si chiama Altra Economia, ma non va confusa con quella del narcotraffico, insomma, ecco, giusto per chiarirci, però è Altra Economia. La reunión fue a principios de año en Sao Paulo y el núcleo, Brasil, sí, por la Fundación Enrique Cardoso, que es una fundación hecha por el expresidente de Brasil, quien forma parte de la Comisión Global sobre Drogas, junto con un expresidente mexicano que se llama Ernesto Zedillo y junto con el expresidente de Colombia, César Gaviria. Ellos han impulsado en la ONU, que además, digamos, la ONU está en contra de la legalización de la marihuana. La Asamblea General, las veces que lo ha discutido, ha tenido esa posición. Ellos han impulsado dentro de la ONU ese debate. Pero esta reunión a mí me parecía muy interesante porque el grupo de personajes que formaban parte de ella eran empresarios, era la élite latinoamericana, no eran, pues eran empresarios de México, brasileños, de Colombia, y estaban ya discutiendo la forma en la que se podría dar esta despenalización. Yo he escuchado mucha preocupación de empresarios y de políticos mexicanos serios, que son muy pocos, pero los hay, por una eventual despenalización de la marihuana en Estados Unidos, primero que en Latinoamérica. Ahora hay zonas de California donde se siembra legalmente casi tanta marihuana como en Chihuahua, México. Sería el colmo que dentro de 5 años o 10 años, después de que nosotros hemos puesto los muertos tanto tiempo por esta prohibición,
se queden empresas americanas con el mercado de la marihuana. Sería estúpido que en el DF, si alguien fumara marihuana, fuera marihuana de California. Entonces, creo que bajo esa inquietud se han dado estos movimientos a nivel de élite. En la reunión yo fui con Gael García, que es un actor mexicano que también ha sido un activista por la legalización de la marihuana, es también productor de una compañía que se llama Canana Films. Y bueno, creo que esta inquietud ya está, y de ahí se han acogido algunos presidentes como el de Uruguay, como el de Guatemala, como incluso todos los expresidentes mexicanos vivos han dicho que debería de legalizarse la marihuana, por ejemplo, aunque jamás lo plantearon públicamente durante sus governi. Sì, ok, grazie. E tra l'altro io non so perché, ma ho ricevuto molte richieste di ragazze italiane perché questo attore messicano che tu hai menzionato e che io non ho conosciuto mai personalmente possa venire in Italia. Non so perché me lo chiedano sempre le ragazze, ma evidentemente ci sarà qualche ragione. Andiamo avanti con l'altra domanda. Volevo fare una domanda a Carlos Dada. Sono Giulia Cabianca, una giornalista, una collaboratrice per Occhi Aperti, che è il giornale del comune di Ferrara, autogestito completamente dai giovani volontari, e volevo fare una domanda in riferimento appunto all'ambito giovanile. Nella mafia italiana si sa che uno dei fattori principali è appunto il reclutamento di giovani che magari non hanno lavoro, come ha detto lei prima, appunto anche queste bande messicane appunto hanno favorito moltissimo. Volevo sapere qual era la sua opinione sul movimento che è stato definito la primavera messicana, che è quello del Yo soy 132. Yo soy 132. Cosa ne pensa? È utile, potrebbe essere utile per come contropartita contro questa mafia messicana? A mí me parece que no solo es útil, sino que es inspirador. O sea, yo siempre he creído que la primera obligación de los jóvenes es rebelarse. ¿No? ¿Rebelarse ante qué? Ante cualquier cosa. Es obligación, tienen que rebelarse. ¿No? Los jóvenes están obligados a romper generacionalmente, no solo con la generación inmediata, sino con la de más arriba. En Latinoamérica los de más arriba siguen siendo un tapón que no deja subir ni que tenga protagonismo la generación de abajo, ya no digamos los jóvenes. Los jóvenes ahora tienen 2 generaciones con las que tienen que romper, ¿no? Lo que está empezando a pasar en México, lo que está pasando en España, pónganle ojo a lo que está pasando en España. Estos movimientos civiles por fin están rompiendo una época muy cómoda en España, donde los políticos están todos ya contaminados, digamos, ¿no? Donde es la sociedad civil la que está ejerciendo una participación activa y es una expresión mucho más honesta, mucho más noble y en este caso yo insisto, inspiradora. El movimiento 132 de México ha inspirado a mucha gente en Centroamérica, como lo sigue haciendo el movimiento de estudiantes en Chile, ¿no? Estos movimientos deberían ser un tema aparte, yo creo, en estos foros, porque yo creo que hoy son la mejor y más noble expresión de la inconformidad en todo el mundo, ¿no? Sí, eso es lo que creo. Si quieres contar algo, Grazie. como en esto, porque si hablaba de México, entonces sì. Chiedevo se volevano aggiungere qualcosa dal momento che si parla di Messico. No, siete d'accordo con Carlos. Bene, c'era un'altra domanda da quella parte, ho visto una mano alzarsi. Sono qua, salve. Perfetto. Sono Pietro Osti di radiobu.it, la web radio universitaria di Padova. Avevo una domanda che è sulla stessa linea di quella che è stata appena fatta, però un po' più specifica. Nel mondo dell'università, nel mondo accademico, sia da parte degli studenti che da parte dei professori, com'è vissuta questa tematica sia della legalizzazione delle droghe e sia di quello che è poi di riflesso la violenza che scatena? Cioè c'è un movimento che parte anche dall'università o è per assurdo anche quella un po' controllata da questi poteri forti? Grazie.
una anécdota breve en todos estos regresos que he tenido a México. Hace 3 años, cuando fui a presentar mi libro, me encontré con la novedad que no lo había visto en todos los restaurantes, bancos, salones de belleza, cualquier lugar público, estaba lleno de televisores. Yo me había citado con un amigo a desayunar en un restaurante y no se podía ni hablar por el ruido tan fuerte que hacían todos los aparatos de televisión. Y uno veía o sea, alrededor de cómo estaba la gente y no importaba si iban solos o acompañados, todo el mundo estaba comiendo, viendo la televisión, hipnotizados. Para mí esto fue súper triste porque obviamente dije, pues sí hay un complot en contra de la sociedad mexicana que viene de estos empresarios de la televisión para hacernos estúpidos y para hipnotizarnos, ¿no? con la televisión, porque además obviamente eran los programas más tontos que pudiera haber. El movimiento 132 en este viaje para mí fue una sorpresa y fue muy esperanzador porque dije, por fin, finalmente algo se está moviendo, porque en este periodo donde hay tantos muertos, también nos han quitado pues nuestra esperanza y nuestra dignidad como personas por esta falta de confianza, porque no podemos confiar en nadie, ni siquiera en las organizaciones que están surgiendo a favor de las víctimas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de paz con justicia y dignidad empezó siendo muy numeroso y cada vez se va debilitando. Yo creo también, gracias por culpa de la televisión, que cuando hay algo que no le conviene, comienza a atacar a los personajes y empiezan a sacarles pues sus partes más negativas. El movimiento 132 fue importante por eso, porque empezó un grupo pequeño en una universidad privada, que además esa es otra novedad en México, pero que se le unieron más porque obviamente había una efervescencia electoral en ese momento. Yo creo que dejar solo a una persona o a un movimiento que han iniciado con algo, que han comenzado a visibilizar los problemas que tenemos, tampoco es justo. Yo creo que ellos ya hicieron su parte y nos toca a todos los demás, a la sociedad, seguir y apoyar lo que creamos que es justo. Entonces, como decía Carlos, yo creo que sí portan mucha esperanza y lo que han logrado ellos es muy importante, que es al menos frenar un poco y visibilizar los intereses que una cadena de televisión tenía, por ejemplo, en estas elecciones, y que bueno, ya ven el presidente que tenemos, que aquí es conocido como el señor telenovelas, pues es eso, ¿no? Un títere de las televisoras, pero que bueno, volvió a ganar el PRI, regresa, pero hay que estar muy pendientes de tanto estos nuevos movimientos como el nuevo gobierno lo que va a hacer. Grazie anche della risposta, Cinzia. Se ci sono altre domande, prego. Buonasera, io mi chiamo Eugenio Cau e gestisco un blog dedicato al Messico. E volevo chiedere ai 2 giornalisti messicani, a Cinzia e Diego, appunto che cosa ne pensano della vittoria di Enrique Peña Nieto alle scorse elezioni, in particolare in relazione alla guerra contro il narcotraffico, se continuerà, come continuerà, una loro opinione, insomma. Bueno, yo soy parte de una generación que creció oponiéndose al PRI. El PRI tú lo sabrás, a lo mejor no todos, es un partido que se llama Partido Revolucionario Institucional, lo cual es absurdo, no se puede ser revolucionario institucional, pero en México 70 años gobernó ese partido sin elecciones democráticas de por medio, sino que cada presidente nombraba a su sucesor y se hacía un simulacro de elecciones. Y de repente, ahora estamos 12 años después de la alternancia que se da en 2000, cuando gana el Partido Conservador, y provoca pues cierta emoción. La verdad es que, aunque yo no voté por ese partido, era una sensación agradable tener un país donde había un respeto por el voto, ¿no? Y eso en México empezó a ocurrir a partir del 2000. Me acuerdo, como periodista,
de 2000 a 2003, incluso Anabel Hernández y yo y varios periodistas escribíamos mucho de corrupción, era nuestro tema. Soñábamos con el Watergate, encontramos muchos escándalos, el Bonogate, el Congreso Gate, escándalos de corrupción que habían ocurrido ante el PRI. Tal. Pero a lo largo de ese proceso de transición nos dimos cuenta o vivimos esta traición a la democracia por parte del presidente Felipe Calderón, donde él mete el ejército a la vida pública y genera todas estas dinámicas de violencia de las que les hablaba al principio. Entonces, creo que el regreso del PRI significa una medida desesperada, incluso por gente de mi generación, que yo sé que votó contra el PRI, por detener esta barbarie en la que vive México. En la ciudad donde yo vivo, hace 2 meses, tiraron 49 torsos humanos a la orilla de un camino de las afueras. La ciudad al día siguiente siguió funcionando, la gente fue al trabajo, los empresarios, el gobierno dijo que era un caso menor, no le dio ninguna relevancia y se dio una normalidad. Hay quienes piensan que la especie humana ya no tiene futuro o desarrollo en estas regiones del país de las que les había hablado, de las regiones de México. Esa normalidad con la que se ha vivido la impunidad es la que ha permitido que vuelva el PRI, que su promesa de detener la violencia mediante acuerdos con el narco, mediante el control de los traficantes, es algo, a final de cuentas, corrupto, tremendo y cuestionable, pero es algo mucho mayor que estar viviendo con masacres de este tipo. Creo que eso explica el regreso del PRI. Y a partir del próximo año, por el contexto internacional, tenemos a un presidente en Colombia que por primera vez está hablando de paz, que es el presidente Juan Manuel Santos. Tenemos a presidentes en Centroamérica como el militar Otto Pérez Molina hablando de despenalización. Creo que la palabra guerra va a empezar a desaparecer del escenario y por lo tanto se reducirá de una forma muy notable la violencia en México, pero se mantendrá y crecerá como durante mucho tiempo existió la corrupción dentro del Estado mexicano, que es con la que el PRI ha administrado y otros temas. Lo cual no sé si está bien o está mal. O sea, en México, hoy en día, pese a todo esto que hemos estado hablando de la violencia del narcotráfico, hoy en día en México se mueren más personas por tuberculosis que por la violencia del narcotráfico. Y de eso no hay libros, no hay debates, no hay discusiones. Esos problemas estructurales del país, un país desigual, un país que tiene el hombre más rico del mundo, que tiene empresarios más ricos que cualquiera de los empresarios de los países nórdicos y que tiene 50 millones de personas que viven con $1 al día o $2. O sea, el nuevo escenario con el PRI por lo menos plantea la posibilidad de volver a esas discusiones estructurales del país y de darle su dimensión al problema del narcotráfico, no convertirlo en la agenda central. Eso creo. No sé si es bueno o es malo, es lo que hay. Yo disiento un poco con Diego, porque yo creo que no por quitar ya de nuestro vocabulario la palabra guerra, la violencia se va a acabar, ¿no? En países como Colombia, Venezuela, que a lo mejor no está este discurso de la guerra contra el narcotráfico, sigue habiendo violencia y sigue habiendo muertes. Yo creo que si regresó el PRI, es que los mexicanos no hemos terminado de aprender lo verdaderamente importante. Yo les repito otra vez desde acá, yo pensaba cuando empecé a ver toda esta violencia en mi país, yo dije, algo bueno nos va a traer, ¿no? O sea,
por primera vez nos tenemos que unir porque esto nos afecta a todos. Y la verdad es que tampoco ha pasado, no hemos sido capaces de unirnos. Y yo creo que si un presidente como el próximo que vamos a tener, como Enrique Peña Nieto, llegó también en condiciones fraudulentas, porque de algo de lo que no se habla aquí es de la cantidad de dinero que dieron para comprar votos, despensas para comprar el voto de las personas, pues es algo que obviamente positivo no creo que pueda haber. Yo ojalá y quisiera de verdad estar mal, ¿no? en mi juicio, pero creo que van a tener que pasar cosas peores para que por fin la sociedad se pueda unir y puedan empezar a cambiar las cosas. Carlos chiedeva di integrare qualcosa. Quindi. Solo brevemente, por esto que decía Diego de los 49 muertos, torsos en la calle, que la ciudad sigue, y lo que tú decías que siguen los muertos en Colombia y Venezuela, Cintia. Una periodista italiana, una jornalista italiana, Oriana Fallaci, decía, cuando hay un muerto, esto es una noticia, ¿no? Cuando hay un muerto en una comunidad, cuando son cientos de muertos todos los días, eso ya no es noticia, ¿no? Y esto es un poco lo que está pasando en nuestros países, que se están volviendo cada vez más violentos. Y aquí es donde yo me quería referir solo brevemente a nuestro trabajo y a cómo lo hacemos, ¿no? Cuando uno abre todos los días un periódico, voy a hablar en italiano cuando uno abre todos los días un periódico y se topa con 12 muertos, ¿no? Cada día 12 muertos, al final uno ya solo pasa esas páginas, porque son las mismas de ayer y las mismas de la semana pasada, solo cambió el nombre y la foto, ¿no? Lo demás es lo mismo, 12 muertos diarios por violencia, se llaman tal, 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 tal y tal, ¿no? Contar muertos ya no basta para explicar una situación como la que estamos viviendo en esta región. Yo creo y ahí es donde creo que comparto mucho la visión con Diego y con Cintia y con otros periodistas en América Latina, que ya no sirve de nada contar muertos, ¿no? Esto llegó a un punto en que un periódico mexicano en la portada tenía un ejecutómetro donde contaba todos los días cuántos muertos habían. Esto ya no sirve para informar, ¿no? Lo que nos toca ahora, nuestra obligación moral, creo yo, es tratar de entender las dinámicas de la violencia, ¿no? Cómo y por qué se están ejerciendo desde los grupos criminales y cómo esto está afectando la vida de las comunidades en las que vivimos. Ya contar muertos no basta, es lo que quería decir. Grazie. Grazie. C'erano altre richieste, mi pare, di intervento, ecco, da quella parte. Salve a tutti, grazie. Mi chiamo Jairo Sansone, parlo a titolo personale. Ma vorrei riportare il discorso a una tematica, diciamo, più locale e legata invece al discorso della domanda e non dell'offerta. Però rimanendo su queste tematiche, ovvero come si può disvelare, diciamo, questa cortina di ipocrisia e di disinformazione che è legato al commercio ma anche all'uso di una sostanza illegale. E vorrei riportare questo discorso a un fatto specifico. Perugia è un po' il centro uno dei centri maggiori dell'eroina in Italia e anche, voglio dire, diciamo, notoriamente i traffici anche di cocaina a Perugia sono collegati all''ndrangheta. Ultimamente il comandante dell'Arma dei Carabinieri è stato indagato per spaccio internazionale. Nello stesso periodo molti, diciamo, alcune persone collegate all'area libertaria e anarchica nella zona sono state arrestate o sono state oggetto di diciamo, perquisizioni sommarie. E diciamo, questo è un discorso, ovvero come si crea l'informazione e come si utilizza, diciamo, come si utilizzano i media. Quindi la domanda che volevo fare: cosa si può fare non per contrastare la corruzione perché è un potere economico troppo forte, ma cosa si può fare a livello di informazione per disvelare questa cortina di disinformazione
perché se una cosa è illegale ricade in un buco nero di cui non si può parlare. Poi se vediamo chi è in carcere, di quel 40% che sono immigrati, una buona percentuale sono lì per reati di spaccio, ma sono tutti, diciamo, piccoli pesci, diciamo, in qualche modo, per cui non si riesce a fare un discorso legato alle sostanze stupefacenti in un clima di illegalità e di ipocrisia legato al potere e diciamo, al business. Non si riesce a fare un discorso a tutto tondo, non esiste un discorso a tutto tondo. Vorrei chiedere più che altro un consiglio metodologico su come affrontare questa problematica. Chi vuol rispondere? Pero ¿cuál es tu pregunta? Indicar que si puede indicar una metodología en este sentido, de cómo informar a la gente de la hipocresía y de todo lo que está pasando, por ejemplo, en el caso específico que dice de Perugia. No conozco el caso de Perugia, pero cómo informar, pues vas a la calle, hablas con todo el mundo, detectas cómo se están moviendo. Esto me refería yo con explicar las dinámicas del crimen organizado y de la violencia. Entender las dinámicas de la violencia y cómo están afectando a una sociedad, me parece a mí que es la única respuesta moral válida para el periodismo. Lo demás, desconozco el entorno, el universo de los medios de comunicación en Perugia, pero yo en la mañana hoy citaba palabras de Anna Politkovskaya. En general en sociedades que se están descomponiendo, los medios también se están descomponiendo y están llenos de gente que está desde los medios de comunicación sirviendo a los intereses de otros, de los poderosos normalmente, poderosos económicos o poderosos políticos. Bueno, en esos entornos el periodista que trata de buscar otras maneras de explicar las cosas se vuelve, digamos, una excepción y se vuelve muy incómodo. Diego es un periodista muy incómodo, por cierto. Me consta. No sé cómo responderte a tu pregunta. Metodológicamente lo que nosotros hacemos es aplicar métodos de periodismo de investigación y luego con eso tomarnos el tiempo suficiente para tratar este problema de fondo, para hacer lo que llaman en Estados Unidos in-depth stories, ¿no? Para ir destapando las capas de la cebolla. Los 12 muertos son apenas la primera capa. ¿Quién los mató? ¿No? ¿Por qué se están muriendo tanta gente? ¿Quién está detrás de estas decisiones? ¿Y qué los motiva a matarse? Esto va más que contar 12 muertos. Pero yo te puedo hablar por lo que hacemos nosotros. Me consta que esto es lo que hace Diego y que esto es lo que hace Cintia, ¿no? Y cómo se está descomponiendo. Vaya, te cuento una historia rapidito, si me permiten. Una vez empezó a circular por internet una grabación de una llamada telefónica. Era un niño llamando al sistema de emergencias, ¿no? En esta llamada el niño empezó a pedir ayuda a gritos y decía: vengan por favor que a mi mamá la están matando. La telefonista, que era un poco, pónganle el peor adjetivo que se les ocurra, estaba diciéndole: niño, ¿dónde vivís? ¿Pero qué le pasa a tu mamá? Y el niño estaba gritando de angustia, ¿no? De horror, hasta que termina pegando el grito más horrible que yo he escuchado en mi vida y dice: la mató, la mató, la mató. A su mamá la mataron. Entonces esto empezó a circular en internet, esta grabación. Nos dimos a la tarea de buscar si esta grabación era real, si no era real. Del Ministerio de Seguridad de la Policía nos dijeron que no era real, pero logramos conseguir la original y supimos hasta qué telefonista había hecho la respuesta. Para no hacerte largo el cuento, un policía nos dio la dirección de la señora, la fuimos a buscar, ¿no? Le tocamos a su puerta y lo único que dijo es: váyanse de aquí, pero nos dio un papelito con su teléfono, ¿no? Le llamamos y dijo: no vuelvan a venir a mi casa, los voy a ver en otro lado. Fuimos. No era la señora de la llamada, es decir, la policía estaba investigando el caso en el lugar equivocado. Pero la señora nos dijo: a mi hija sí la mataron, la mató mi vecina. La mató mi vecina porque es pandillera y mi hija lo sabía. Bien, señora, ¿y usted ya le contó esto a la policía? Que su vecina mató a su hija. Y nos dijo: no, yo no le voy a contar a la policía. ¿Por qué?
porque tengo otras 4 hijas viviendo conmigo y no quiero que les pase nada. Es más, nos dijo, mi vecina no sabe que yo sé que mató a mi hija y no quiero que lo sepa. Entonces, esta señora, la vecina, llega a veces borracha a las 3 de la mañana, le toca la puerta y le dice, quiero comer. Y la señora le da de comer a la asesina de su hija. En ese momento yo hice una de las preguntas más estúpidas que se pueden hacer y fue, ¿y por qué no se cambia de casa, no? Me veo con unos ojos que me lo dijeron todo y que era, si me pudiera cambiar no seguiría viviendo ahí, ¿no? Esta historia, ¿qué te indica? Y por esto esta historia era importante, al final se volvió más importante que la de la grabación. Esta historia te indica que esta señora vive en una comunidad donde el Estado no tiene ninguna influencia. Que esta señora vive en una comunidad donde las cosas suceden al revés que el mundo en el que nosotros soñamos. ¿Por qué? Porque en esta comunidad la que se esconde es la víctima y no el victimario. En una sociedad que funciona, cuando un ser humano mata a otro, el ser humano tiene que salir huyendo porque lo va a perseguir la justicia. En esta comunidad pasa lo contrario, la que se tiene que esconder es la víctima. Esto te habla de la ausencia de Estado. Vaya. Estas son las cosas que yo me refiero de fondo, más allá de contar muertos. Nuestra obligación es tratar de explicarnos cómo va avanzando esta descomposición y cómo va afectando la vida de todos. Podría pasarme la tarde contándoles otras 2000 historias, pero entienden la idea, pues. Esto es lo único que yo podría contestarte a tu pregunta. ¿Tú? Gracias. Yo creo que en muchas ocasiones, gracias también a los medios de comunicación, estamos muy sobreexpuestos a publicidad nociva, ¿no? O sea, cuando se trata de, por ejemplo, del alcohol, pues siempre significa la fiesta, los amigos, las reuniones, etcétera. Lo mismo pasa con las drogas. Cuando empezamos a tener nosotros como jóvenes información sobre esto, pues es estar bien, tener un grupo de amigos que hablen en el mismo idioma, que nos entendamos nuestros problemas, etcétera. Yo hace poco aquí en Italia vi un programa que me impactó, un reportaje que no lo había visto en México y no sé si exista, yo creo que no, porque los intereses son muy fuertes. Pero era simplemente, el reportero contactó a consumidores de cocaína por internet y para hacerles la prueba sin que se les viera el rostro, y los llevó con el médico, un otorrino para que vieran los efectos que hacía la cocaína, primero en la nariz, después cómo les va destruyendo todos los huesos aquí, el paladar, y después cómo se les veía hasta el cerebro, ¿no? Eso es un efecto de la cocaína. A mí me sorprendió porque dije, pues claro, o sea, si esto no se bombardeara tanto como se bombardean todos estos anuncios de que el alcohol y las drogas significan fiesta y estar bien con los amigos, pues obviamente empezaría a cambiar algo, ¿no? en nuestra mente para no hacerlo, porque esto va más allá. O sea, yo creo que es un tema al final de educación, y que si tú tienes oportunidad de encabezar un equipo de periodismo, pues yo sí me plantearía empezar a ver cómo todos estos problemas se pueden narrar diferente. Regresando a lo de los muertos, creo que a nosotros en México nos ha faltado mucho también trabajar sobre la memoria de quienes ya no están con nosotros. Cada vez que abrimos los periódicos y dijeron, ya no, hoy mataron a 30, a 80, etcétera, pues sí, efectivamente ya no significa nada. Pero en la medida en que nos ponemos a ver la historia de quiénes eran, porque otra triste realidad es que la mayoría de todos estos muertos son jóvenes, pues uno empieza como a hacerse sentido de la tragedia que en realidad estamos viviendo, ¿no? Cuando nos dicen, pues es que era estudiante, era investigador, etcétera, pues nos vamos a ir viendo el tamaño de nuestra tragedia y lo que estamos perdiendo, y quizás sí nos hagamos más conscientes de nuestros problemas. Grazie Cinzia anche della tua integrazione. Io giusto prima di chiudere, perché purtroppo non c'è più il tempo neanche di fare altre domande e me ne spiace, me ne scuso, e soltanto
un'integrazione breve a questa domanda, che poneva un argomento, al di là del fatto locale, molto importante rispetto all'esercizio anche della professione giornalistica. Partendo dall'esperienza di Perugia, peraltro io vivo in provincia di Perugia, c'è stato il caso di un articolo apparso su Repubblica a firma di Attilio Bolzoni, che è notoriamente un uomo che conosce, un giornalista che conosce i fatti di mafia, sull'esperienza specifica di Perugia. Secondo il mio avviso era un'analisi abbastanza fedele, molto attenta, però non si limitava in maniera specialistica a guardare un pezzo di questa storia, ovvero ciò che atteneva allo spaccio da parte degli immigrati e al consumo di droga, quanto faceva un'analisi più olistica, si dice, no? Più complessiva, e quindi si chiedeva il perché ci sono delle persone che hanno bisogno di utilizzare sostanze stupefacenti, il perché ci sono immigrati tunisini che sono dediti allo spaccio, il perché vengono perseguiti solo questi e non si riesce invece ad individuare i mandanti, i distributori, quindi i trafficanti e quant'altro. Ed è una vera delusione invece che c'è stata una sorta di sollevazione delle istituzioni perugine solo perché all'interno dell'articolo Perugia viene paragonata a Scampia. È davvero una sorta di miopia che non riesce a cogliere invece il focus, il centro del problema, a porsi delle domande che vadano un po' più in profondità. Io penso che un giornalismo correttamente inteso, un giornalismo che voglia assolvere appieno alle proprie funzioni, debba sempre chiedersi, come Carlos poco fa ci diceva, chiedersi perché. Perché? No? Interrogarsi sulle ragioni, sui motivi profondi anche delle situazioni. Bene, noi concludiamo qui questa sessione, questo momento di incontro. Vi ringrazio per la partecipazione. Io penso che voi che avete partecipato a questo momento, che ritengo davvero di riflessione, non soltanto di curiosità sul Centro America e sul Messico, in qualche modo avevate già delle prime nozioni, e come spesso succede i temi attraggono coloro che conoscono quelle situazioni e vogliono approfondirle, e io penso che sono emerse molte considerazioni, volevo citarle ma davvero non c'è il tempo per farlo, credetemi. Dunque ci sono state alcuni spunti, alcune provocazioni, alcune riflessioni che in qualche modo ci portiamo a casa non come conclusioni ma come dei compiti a casa da sviluppare e da approfondire. Io vi lancio soltanto questo appello: lanceremo questa campagna, ripeto, per il Messico. Vorremmo davvero che fosse molto diffusa nei territori, per cui chi ha un blog, chi ha altri strumenti, vi pregherei davvero di mettervi in qualche modo, di raccordarvi con l'esperienza di Libera, di coordinarvi anche attraverso il sito web e di riuscire ad essere efficaci, come Cinzia ci invitava a fare, dall'Italia verso il Messico. Davvero una cooperazione internazionale che ci invita a restare umani significa molto in termini appunto di solidarietà internazionale. Grazie ancora e buonasera.